Sí, buenas noches con cada uno de ustedes. Seamos bienvenidos una vez más a este su curso de Primera Cámara Nacional de la Ciencia y la Cultura Gnóstica Internacional. Damos la bienvenida a todas las personas que se están haciendo presentes a este en vivo. Ya vamos en la lección número 6. Muy contentos de ver pues la respuesta tan enorme que hemos venido teniendo los instructores acá en Colombia y lógicamente en varios países del mundo a través de estos medios digitales que nos ofrece la tecnología. En el día de hoy tenemos un tema muy especial porque nos va a hablar de cómo podemos darnos cuenta si estamos siendo máquinas y al servicio de quién. Es muy importante esta conferencia, como todas lógicamente, pero esta en sí pues nos va a hablar de cómo dejar de ser máquinas de pronto con reacciones mecánicas al servicio de fuerzas desconocidas. Ya vamos a estudiar eso en el día de hoy. Hemos hablado del aspecto psicológico, pero vamos a estudiar hoy un poco más allá en ese trasfondo de la psicología propia particular, porque esa palabra psicología pues debemos entender que no solamente se entiende con el hecho de tratar a personas dementes o coloquialmente locas. No, podemos decir que cada quien tiene un aspecto psicológico, de ahí la palabra psico, de la psiquis, y logia, estudio. Cada quien debe estudiar su propia psiquis o la psicología particular individual. Entonces vamos a ver este tema que tiene que ver con esto, ¿verdad? Entonces de esa manera nosotros podemos decir que la psicología es algo que aunque no esté catalogada como una ciencia, para los gnósticos sí lo es. Sí lo es. Bueno, vamos a irnos adentrando en ese tema, saludando de antemano a Freddy Alexander Cardelón, a Ada Pérez, a Berta Alicia, a María Eugenia Rojas, a Natalia Olaya, Gabriel Hernández, Jorge Humberto Velázquez y todas las personas que se están anexando a esta transmisión. Bueno, queremos decirles que ya en el segmento de unidades pueden encontrar perfectamente lo que son los enlaces de verificación de cada una de las lecciones. Aquellos que se han inscrito son los únicos que pueden haber recibido un código de verificación que hemos enviado por WhatsApp y ingresarlo en cada lección, en cada unidad, por el segmento, repito, unidades, para verificar la clase de la 1 a la 6, ya en este caso. Y los que quieran irlo haciendo, en la lección 5, vayan a la unidad 5, lección 5, hay un aviso del cuestionario que les vamos a enviar a partir del día, yo diría que el día de mañana, ya lo estamos enviando a la mayoría, todo el fin de semana, para que a partir del día, qué sé yo, lunes ya lo puedan ir resolviendo, porque es importante para la certificación el ingreso a la segunda cámara. Nos dice Nelly Espinosa. Osvaldo, mi esposo, no recibió el código. John Edison Espinosa. Sí, ya nos notificaron en el día de hoy. Vamos a revisarlo. Lo que pasa es que tienen que tener pendiente que coloquen bien el número de teléfono, porque el número de teléfono que coloquen, si quedó mal, nos lo rechaza para enviarlo por WhatsApp. Es importante que cada quien que se vaya a escribir verifique bien su número de teléfono. Inclusive hay personas que están tomando este curso desde países del exterior, del extranjero, y no coloquen el indicativo más 57. Verifiquen bien en el número de teléfono. Tiene que ser, por ejemplo, Perú más 51, en Ecuador más 593, Chile más 56, pero no 57 porque no
vamos a poder enviarles el código de verificación. Entonces, Neily, por favor, te pido que revises aquello. Y si no, comunícate por WhatsApp conmigo. Yo entiendo que tienes el WhatsApp y por favor, entonces déjame saber, pero hazlo de la manera en que te estoy mencionando. Bueno, entonces nos vamos perfilando a la certificación. Cuando reciban su código de alumno, pero para eso tienes que inscribirte, entonces vas a verificar una a una las clases. Ahí vas a encontrar en las unidades correspondientes. Empieza desde la 1 hasta la 6, que es donde vamos, y de esa manera lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Listo, entonces vamos a empezar compartiendo pantalla para entonces directamente empezar con esta conferencia. Bueno, entonces tenemos esta lección maravillosa que se llama La máquina humana. Es una lección, repito, bastante interesante porque nos va a hablar de cómo hemos venido siendo máquinas al servicio de fuerzas desconocidas. Pero antes de empezar con ese aspecto psicológico, queremos más bien tratar el aspecto biológico de la máquina humana. ¿Por qué se dice que somos máquinas humanas? Bueno, digamos que hay un aspecto, como decíamos, biológico y hay un aspecto psicológico de aquello. El aspecto biológico tiene que ver con que este cuerpo humano realmente es una máquina perfecta, perfecta. Si nosotros analizamos las funciones del sistema digestivo, el 90% de ellas se desarrollan, estas funciones, a expensas de nuestra voluntad. ¿A qué me refiero? Uno puede estar decidiendo qué va a cenar, por ejemplo, esta noche, o decidió que iba a almorzar al mediodía. Pero de aquí para abajo, ya en todo lo que es el tracto y tubo digestivo, hasta su evacuación de la materia de desecho, nosotros no tenemos control. No lo tenemos porque conscientemente no le estamos exigiendo ni ordenando, por ejemplo, al páncreas que segregue los jugos pancreáticos que van al estómago y a descomponer ese alimento para que pase de ahí intestino delgado, grueso y su expulsión. No lo dominamos, porque eso hace parte del sistema digestivo y del sistema nervioso autónomo. Y todas esas funciones que se realizan, por ejemplo, la secreción de ese líquido biliar o bilis por parte de la vesícula que está al ladito del hígado para microgranulizar las grasas y que sean digeribles o hacer ese metabolismo en el intestino delgado, nosotros no lo decidimos. ¿Cuántas funciones tiene, por ejemplo, el sistema endocrino? Ahí sí que nos deleitaríamos diciendo la perfección tan absoluta que tiene este cuerpo y que a veces hasta nos quejamos de él. Pero aunque esté un poquito enfermo, es una maravilla, es una máquina perfecta. Porque fíjense ustedes que la glándula pituitaria genera una hormona que hace que la glándula tiroides segregue la hormona tiroidea, la que nos ayuda en el metabolismo de los alimentos. Y todo esto sucede a expensas de nuestra voluntad. ¿Ve? El corazón late a expensas de nuestra voluntad. ¿Ve? Y todo en el cuerpo humano, estos 10 sistemas orgánicos, digestivo, respiratorio, circulatorio, sistema urinario, sistema genital, sistema endocrino, sistema nervioso, etcétera, 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 son una maravilla de la naturaleza. ¿Cuánto valen 2 riñones y la función que cumplen? Y miren que
cuando a una persona le hacen diálisis, con unas máquinas de este tamaño, por lo menos de unos 2 metros de alto, 1,5 metros, tratan de cumplir estas máquinas de diálisis la función que cumplen 2 riñones que tienen prácticamente un poco menos que el tamaño de tu puño. ¿Mm? Son unos filtros maravillosos. Las más de 500 y algunos dicen 1000 funciones del hígado. Es una maravilla. ¿Cuánto valor tienen los pulmones que son capaces de insulfarle oxígeno a la sangre que pasa por los alveolos? Son funciones maravillosas de este cuerpo. Realmente uno se deleitaría, pero como la clase no es de anatomía humana, entonces debemos decir que aparte de ese aspecto biológico que es maravilloso, maravilloso estudiar, entonces también existe un aspecto que ya tiene que ver con la psicología. Pero antes de ello, queremos que ustedes vean acá y estudiemos en pantalla que existen en esta máquina humana 5 centros hasta el momento desconocidos. Lógicamente se ha estudiado cada uno de estos órganos y zonas del cuerpo que vamos a mencionar, pero en realidad en el aspecto psicológico de los mismos hemos sido ignorantes hasta que vamos conociendo estos estudios de tipo superior que son los estudios gnósticos. Ubicado en el cerebro tenemos al centro pensante. Se le llama centro aquel órgano o aquella zona del cuerpo que produce una energía. En el caso del cerebro, está produciendo la energía del pensamiento. ¿Ya? El pensamiento. Y ahí tenemos pues todo lo que son las funciones del uso de la razón, del intelecto, el hecho de la diferenciación, el hecho de nosotros calcular distintas operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, etc. El hecho de calcular también la distancia y la profundidad, cosa que los animales no pueden calcular eso. Lo hacemos nosotros porque tenemos el uso de la razón. Es un centro dentro de su órbita maravilloso. Y se le llama centro porque produce una energía que se llama, en este caso, el pensamiento. Vamos comprendiendo, ¿no? Bueno. Centro motor, ubicado en la parte superior de la espina o de la columna espinal, acá. En ese huesito que sobresale allí antes de empezar el cuello, ahí tenemos al centro motor. Un golpe allí y la persona queda tetrapléjica, parapléjica, porque es el centro del movimiento, donde converge el movimiento. Es muy importante, inclusive han habido gimnastas que en un momento dado se han dado un golpe allí, como el famoso caso de Nadia Comaneci, una gimnasta de Europa, si mal no recuerdo, rusa, hace muchos años, y ella al accidentarse allí quedó totalmente parapléjica. Igual le puede suceder a una persona, Dios nos libre de eso, pero queremos decir que allí converge el centro del movimiento, ¿ya? Tenemos ubicado en el centro emocional, a la altura del plexo solar, justamente aquel centro que produce las emociones. Los movimientos se producen en el centro motor, pero las emociones en el emocional, y tenemos emociones de distintos tipos, la alegría, la tristeza. Eso lo sentimos, inclusive emociones de tipo negativas como el miedo, como el temor, lo sentimos allí en esa zona estomacal, en esa zona digestiva, ¿ya? Ahí tenemos entonces ubicado ese centro de las emociones. Posteriormente tenemos al centro instintivo ubicado en la parte inferior de la columna espinal o espina dorsal, que es el coxis.
ahí en la base de los órganos creadores, en ese último huesito de la columna espinal, entonces tenemos los instintos de distinto tipo. Por ejemplo, instinto de supervivencia, instinto de conservación e inclusive instintos de tipo negativo, como impulsos de agresividad, de reaccionar, etcétera, etcétera, etcétera. Es ese centro que nos hace de pronto cuando vamos pasando la calle y vemos que quizás un carro viene a toda velocidad o una moto, pues saltamos inmediatamente casi al otro lado de la calle o nos devolvemos de una manera instintiva. Vean ustedes que esto también trabaja a expensas de nuestra voluntad, pero lo que plantea la gnosis es hacerlo inconsciente consciente, conociéndonos a nosotros mismos. Y en quinto lugar tenemos al centro productor y generador de la energía más potente que tiene el ser humano, que es la energía generadora de nuevos seres con las mismas características y centros que estamos viendo, pero que parte del centro sexual, de los órganos sexuales, de lo que es o son los ovarios en la mujer y lógicamente todo el aparato genital femenino y los testículos en el varón y todo el aparato genital masculino, que son el centro sexual donde se produce la energía más poderosa que tiene este cuerpo humano. De hecho, la energía instintiva, emocional, motora y pensante, o sea, los pensamientos, los movimientos, las emociones y los instintos, son producidos y estos centros son alimentados por el centro sexual. Podríamos incluso hasta definir velocidades y decir que el centro más rápido que tiene el ser humano es el centro sexual, más que el pensante. Porque aquellos que dicen que todo es mente condensada y que la mente, y entronizan y le rinden culto a la mente, pues podemos decir que la mente del intelecto es lo más brillante que hay dentro de su órbita. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con la velocidad de los instintos, el pensamiento resulta ser obsoleto. Podemos decir comparativamente que el pensamiento sería como una carroza y el instinto sería como un tren bala, un tren eléctrico que va a 300 kilómetros por hora mientras una carroza va a 50 kilómetros por hora, comparativamente hablando. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando una persona, en el ejemplo que les colocaba, va a ser atropellado por algún carro o un animal, por ejemplo, trata de embestirlo un toro a una persona y lo agarra desprevenido, qué sé yo, por allá en el campo, en algún lugar. En este momento la persona no piensa de qué color es el toro. Perdóneme que diga esto. Ahí no piensa si tiene los cachos largos o cortos. Tiene cachos y usted tiene pies para correr. Y a nivel instintivo usted sale corriendo. ¿Por qué? Porque es más rápido el instinto que el pensamiento. En realidad el pensamiento de todos estos centros es el más lento. Y por encima, lógicamente, el pensamiento y de todos los centros de la máquina humana está la conciencia, millones de veces más rápida que todos estos centros de la máquina humana. Inclusive más rápido que el mismo centro sexual, que maneja una velocidad de 120.000 revoluciones por minuto. ¿Ya? El centro pensante oscila más o menos en 30.000 revoluciones por minuto. El centro motor, 60.000 revoluciones por minuto, al igual que el instintivo. Y el centro emocional, 90.000 revoluciones por minuto. En tiempo de reacción, a eso nos referimos, ¿no? Bueno, algo muy importante que aparece acá en pantalla. Del equilibrio de los centros depende la salud humana. Acuérdense de esto. Del equilibrio que tengamos en el centro pensante y el uso que le demos al cerebro, en el centro motor, en el centro emocional, instintivo y sexual, es que depende la salud humana. Veamos. Todas estas enfermedades que están apareciendo acá tienen que ver con el errado uso de los centros mencionados. Es muy importante que coloquemos bastante atención en esto porque acá está la causa de las enfermedades. Hoy estamos hablando de eso
y de otro aspecto que vamos a estudiar un poquito más adelante, pero que a esta altura de la conferencia, la causa de las enfermedades como por ejemplo Alzheimer, pérdida de memoria, Parkinson, este tipo de enfermedades del centro pensante, es porque la persona toda la vida ha venido derrochando torpemente la energía del pensamiento. Y a todo le quiere meter mente, como decimos. Y no, la vida no es mente. Incluso las personas dicen, no le meta mente a las cosas. ¿Por qué? Porque popularmente se sabe que quien piensa mucho en algo, antes de acostarse a descansar, o todo el tiempo maquinando. Una persona no es intelectual solo porque haya recibido educación. Es un intelectual ilustrado, porque gravita en el intelecto y aparte le mete información. Lo ilustra ese intelecto. Pero una persona puede ser del campo y ser muy intelectual, porque a todo le mete mente. Y no baja al corazón donde está la conciencia. Tanto el intelectual ilustrado como el intelectual ignorante. Parecería esto contradictorio, pero es la cruda realidad de los hechos. Uno es intelectual porque a todo le mete mente, pensamiento, intelecto y quiere resolver todo con esto. Y comete un grave error porque ahí están ese tipo de enfermedades. No, las personas que están estudiando, trabajando con la mente, trabajando con el intelecto, hagan una pausa. Cambien de centro, escuchen música en vez de pensar. Cámbiele el lóbulo al cerebro, del izquierdo intelectual al derecho, que es emocional. O salga a dar una caminata, un paseo. Haga profunda respiración, cambie de centro. Y su cuerpo se lo agradecerá porque si no, tarde que temprano, la persona termina con enfermedades del centro pensante. Bajamos. Problemas de movilidad, parálisis, meningitis. Cuando la persona, por ejemplo, hace un errado uso del centro motor. Aquellos, por ejemplo, deportistas al extremo, están gastando torpemente su energía del centro motor. Envejecimiento precoz. Tienen 50 años y parecen de 80, con todo respeto. Tienen 20 y parecen de 40. Así es. ¿Por qué? Porque están derrochando torpemente su vida en el trabajo. Nos dice el Dalai Lama una paradoja muy cierta, que la mayoría de los seres humanos emplean su vida para ganar dinero y cuando llegan a su vejez, si llegan, entonces quieren utilizar el dinero para salvar su vida y ya es imposible. ¿Estamos comprendiendo? Entonces nosotros necesitamos trabajar y cumplir nuestras responsabilidades. Nadie vive del aire, pero responsablemente. Porque si no, he visto los casos, discúlpenme que hable de estas cosas, personas que no renuncian a bajarle un poquito a su trabajo, a bajarle horas, a delegar obligaciones. Y son personas que desarrollan, por ejemplo, enfermedades como miastenia gravis, donde ya los músculos del cuerpo no le responden y se paraliza el corazón y hasta ahí llegó. Problemas de gastritis, úlceras, estreñimiento son causados por no tener un equilibrio del centro emocional. El venerable maestro Samael Aumbeor, un sabio de sabios, nos ilustra y nos dice que una persona que, por ejemplo, sufre de diabetes, imposible que se cure de ciertos tipos de diabetes si no renuncia a la ira, al mal genio, a las emociones negativas. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con una persona que sus emociones, como el centro emocional está ahí en la zona digestiva y gasta torpemente sus energías? Pues tarde que temprano desarrolla gastritis, que ya los médicos dicen que es gastritis emotiva, diabetes emotiva, estreñimiento, diarrea, colon irritable, instintos y reacciones brutales del centro instintivo también llevan a la persona a sufrir de los huesos, de parálisis, de lesiones de columna, por ser tan instintivo y brutal. Entonces conviene pensar antes de actuar. Y enfermedades como el SIDA, cáncer, enfermedades de transmisión sexual, sífilis, blenorragia,
etcétera, etcétera, etcétera. El virus del papiloma humano en el hombre y la mujer. Son enfermedades por un errado uso del centro sexual, fornicando, adulterando, dándose a la infidelidad. Son personas que desgastan su vida en el derroche de esos placeres que solo los dejan vacíos. Todos tenemos derecho a la sexualidad responsable entre esposo y esposa, pero no así al abuso sexual, sino hay que entrar por el camino de la regeneración sexual y del sabio uso de esa energía creadora. ¿Vamos entendiendo? Bueno, por acá están surgiendo de pronto algunos comentarios o preguntas. Nos dicen, ¿qué pérdida? Hay 3 videos de la máquina al mismo tiempo. Estuve de turno. Pues en este grupo solamente hay uno. Pero pueden, los que no han visto, por ejemplo, los anteriores videos, acá están grabaditos. No hay ningún problema. Van al segmento de unidades. En la parte superior izquierda ahí dice conversación, unidades. Entonces van a unidades y en ese momento van a encontrar todas, de la 1 a la 6. Ya vamos en la 6. Y el que está inscrito va a poder verificar sus clases y resolver en la clase 5 el cuestionario. Vuelvo y repito para los que, bueno, están llegando y todo aquello. Es muy sencillo, muy sencillo. Los que tengan familiares y amigos para inscribirse a un nuevo curso, pues ya no lo pueden hacer a este. Vean que ya vamos bastante adelantaditos. Les voy a mandar esta noche un enlace para que los compartan, estos enlaces, y se puedan inscribir a un nuevo curso de primera cámara totalmente gratuito, así como este en vivo. Ya les voy a pasar el enlace ahora recién termine esta conferencia. ¿Recibieron el librito de los sueños? El que no, vaya a la unidad número 5 y ahí está el librito de los sueños que nos habían pedido la clase del día miércoles, si no estoy mal. Bueno, nos dice Amparo Jaramillo, yo hace 4 años perdí el equilibrio y tengo mareo permanente mientras estoy sentado de pie. Todos los exámenes de oído, cerebro y más salen bien. ¿Puede estar relacionado con alguno de los centros? Puede tener que ver con lo biológico, con el cerebro, claro que sí. Una patología de estos órganos, inclusive también puede ser por tema circulatorio, pero en todo caso te recomiendo que te hagas inicialmente algunos exámenes pertinentes para eso, analizar muy bien sus síntomas, ver qué valores están elevados a nivel de sangre, de orina, etcétera. Y se amerita pues una serie de ecografías y se puede tratar pues con la medicina natural, con la alimentación, dependiendo de lo que tenga. Pero cuando hablamos de todas estas enfermedades, como bien dice Amparo, pueden tener que ver con el errado uso, por ejemplo, de las emociones, con el errado uso de la parte mental. Empieza a sufrir la persona, se le calienta la cabeza y hay personas incluso que hasta van dejando de escuchar o pierden algún sentido por estrés. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nos dice María Alejandra Ocampo, profe, buenas noches. ¿La fibromialgia está relacionada entonces con el centro emocional? Puede tener que ver, por lo tanto es sumamente importante que tú trates de tener un control de tus emociones negativas. Y en sí de todos los centros de la máquina humana, porque ellos son los que cuando se desequilibran, al agotarse esos valores de estos centros, entonces pierden justamente esa vitalidad y ahí vienen las enfermedades de dichos órganos. Bueno, nos dicen que muy bueno el libro de los sueños. Ahí iremos publicando algunos otros libritos. Bueno, entonces vamos a continuar ya hablando. Miren que cuando los centros de la máquina humana se desequilibran, entonces viene lo que son estas enfermedades. ¿Ya? Pero ahora yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿quién quiere que su máquina humana se desequilibre y que por ende venga la enfermedad? O sea, ¿a quién le gusta estar enfermo? ¿A quién le gusta estar
en desarmonía. ¿A quién le gusta tener mal genio? Ira, coraje. ¿Verdad que a nadie? ¿A quién no le gustaría cuando tiene sueño descansar pacientemente, serenamente, relajadamente? Y no, a veces no lo logra porque no puede dejar de pensar. ¿Quién es el que está desequilibrando ese centro pensante para que usted no se pueda dormir? ¿Quién es el que está desequilibrando cuando usted le insultan a nivel de sus emociones negativas? ¿Quién desequilibra ese centro? ¿Usted? ¿Yo? No. Ninguno de nosotros quiere desarmonía ni enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen que la máquina humana se desequilibre? Ese es el punto más importante de esta conferencia. Por eso que los médicos dicen que las enfermedades son psicosomáticas, o sea, que vienen del aspecto psicológico y emocional y se somatizan, o sea, ya vienen a tener una repercusión en los principales órganos y sistemas del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque dentro de la máquina humana, en el aspecto psicológico, entonces, como bien dice Maida Poleo, los elementos psicológicos son los que desequilibran la máquina humana. Exactamente, Maida, te felicito. Eso está muy bien entendido, porque los agregados psicológicos que ya hemos venido mencionando son los que en este aspecto psicológico nos tienen como marionetas. Vean la lámina que aparece acá, no la hemos colocado adrede, o perdón, sin un sentido, sino adrede, todo lo contrario. Porque ahí aparece un par de máquinas, un par de marionetas que el ego, que es ese personaje de Corbatín, maneja como él quiere. Nos insultan y hace que insultemos. Nos halagan y hace que nos sintamos bien. Estamos solos, hace que nos sintamos mal. Estamos en compañía, hace que nos sintamos bien. Vamos del placer al dolor, del dolor al placer y sin saber por qué, ni para qué, ni quién nos mantiene en ese vaivén de la vida. En los opuestos. Una vida de muchas tragedias y comedias, identificados totalmente con los eventos de la vida, pensando que es lo único que hay o que no vamos a poder salir de esos problemas. Identificados con todo en la vida y dándole importancia a lo más irrisorio o superficial y que no vale la pena, porque desgastamos torpemente nuestra vida. ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el instinto? ¿Qué es la energía sexual? Energías. Y las derrochamos a veces, lastimosamente, de una manera tonta, de una manera miserable. Nuestras preciadas energías que estamos mencionando, o sea, nuestra vida la estamos desgastando. Entonces, no debe ser. Entonces, en ese aspecto psicológico, hay un sujeto que se llama ego. Lógicamente, el yo psicológico, que hace que perdamos torpemente nuestras energías. Nos dice Nani Monzón, todos nosotros queremos estar en pleno equilibrio. ¿Puede ser por culpa del ego? Claro que sí, Nani, toda la razón. Nos dice Ada Pérez, los egos nos atormentan, los yoes pensantes. Claro que sí. ¿Ve? Entonces, esas emanaciones del ego son las que hacen que nosotros tengamos todo tipo de desequilibrios. Pero por eso es necesario conocernos a nosotros mismos, porque cuando nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, nos vamos dando cuenta de lo que es el yo. ¿Qué nos dice acá? Es una naturaleza de tipo inferior dentro del ser humano. Usted no ha nacido con el ego. No vemos al niño siendo lujurioso, recién nacido. No vemos al niño siendo egoísta. Todo lo comparte y no le importa ni lo tuyo ni lo mío. No vemos al niño caprichoso o mentiroso o grosero ya cuando va creciendo, o astuto como el hombre de negocios que muchas veces engaña a otros para lucrarse económicamente. ¿Ve? El niño no nace así. Aquella persona que dice, es que yo nací así, ¿qué le puedo hacer? Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque se está justificando a sí mismo.
¿Cómo así que el niño nació con ira? No es así. El niño puede llorar por hambre, por frío, o porque quiere alimentarse de su madre, pero no tiene mal genio como cuando no le cumplen sus caprichos, como si lo hace una persona adulta, porque tiene al yo psicológico. Entonces, eso de que yo nací así y así me quedo, es para personas que realmente no quieren cambiar. Por supuesto, no somos nosotros, porque si estamos tomando este curso, es porque nosotros aspiramos a un cambio radical en nuestra vida. Que no es fácil, que no es como soplar y hacer botellas. Claro que no, pero no es imposible. Y varios seres humanos lo han venido logrando. Y nosotros también tenemos las mismas condiciones. ¿Es la causa del error, del dolor y del sufrimiento? Claro. No hay que culpar a otros, a papá, a mamá, que hay personas que dicen, es que como no me dieron educación, yo soy así, he sido un fracasado en la vida. ¿Cuántos archimillonarios no han tenido educación y se han educado porque ellos se han superado a sí mismos? ¿Cuántas personas le echan la culpa al esposo de lo que les pasa, a la esposa de lo que les pasa, a los hijos, a la vida, a la suerte, al destino? El destino se lo crea uno mismo por nuestras buenas o malas obras. Eso es todo. Uno es el responsable de su propia felicidad y hay que crearla. O de su propia infelicidad. Hay que evitarla. ¿Cómo? Trabajando psicológicamente esos defectos de tipo psicológico. Como dice acá, realmente los problemas no existen afuera, el problema es el yo dentro de nosotros mismos. ¿Cuáles son los de mayor expresión? Bueno, ya sabemos que tenemos al famoso posilgue: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia. Estos 7 se multiplican por otros 7 y esos 7 por otros más. No por desmotivarnos, pero hay que ser realistas y saber que dentro de nuestra mente hay muchas mentes. Una mente dice, no me levanto hoy porque tengo pereza. El orgullo dice, ay, pero ¿qué van a decir en mi trabajo? La codicia dice, sí, porque puedo perder el empleo. La ira, pese a que no le gusta el jefe, va a trabajar. O a veces va la lujuria porque sabe que allí hay una persona del sexo opuesto con el cual o con la cual puede tener una supuesta aventura. La gula, la envidia, la codicia, la avaricia, la competitividad, los celos, la ambición, el miedo, entre tantos y tantos y tantos yoes, muchas veces se expresan a expensas de nuestra voluntad y nos manejan. Cuando tengamos un problema, vamos a preguntarle a esta lista: ¿te botaron del empleo? ¿No será acaso porque tienes el yo de la pereza y siempre llegaste tarde? ¿Tuviste problemas en tu hogar? ¿No será porque eres una persona demasiado iracunda, irritable? ¿Tienes problemas en el trabajo también? ¿No será que no le aguantas a tu jefe que te diga alguna observación por orgullo? ¿Estás enfermo de algo? ¿No será porque le estás dando demasiada atención y tiempo y energía al trabajo? ¿No será que es porque eres muy codicioso? Hay que trabajar, pero responsablemente. Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntémosle a esta lista la causa de nuestros problemas. Y dejemos de culpar a los demás, porque el hombre mediocre se critica a sí mismo. Perdón, el hombre mediocre critica a los demás. El hombre superior se critica a sí mismo. Necesitamos desarrollar la autocrítica antes de estar viendo, como dice el Cristo, ¿no? La paja en el ojo ajeno, hay que ver la viga que tenemos en el nuestro y saber que siempre que se presenta una situación en cualquier evento de la vida, con cualquier persona, uno tiene parte en ello y debe encarar la situación con honestidad, con sinceridad y saber que si eso está sucediendo es porque estos factores psicológicos están atrayendo esas diversas circunstancias de la vida.
¿Qué atraerá el lujurioso? Problemas de toda índole de tipo sentimental, enfermedades de transmisión sexual, miseria. Así lo tenga todo, se lleva una vida miserable, la vida del infiel, del adúltero. ¿Qué atraerá al orgulloso? Siempre problemas, enemistades. ¿Qué atraerá el goloso? Pues problemas de obesidad, problemas de salud, de circulación. ¿Qué traerá el envidioso? El que nunca está conforme con lo que tiene y siempre está viendo que tiene el vecino, que tiene el amigo, que tiene el hermano. Porque lleva una pobreza interior y no sabe que si tiene que superar a alguien y ser más que alguien, es con respecto a sí mismo. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, bueno, necesitamos hacer esas reflexiones, porque de lo contrario, estos yoes siempre nos van a tener como unas pobres máquinas humanas. Y tenemos que despertar, tenemos que romper esas cadenas. ¿Quién dijo que la esclavitud terminó en 1919 o en 1930 y tantos en los Estados Unidos? O en el mundo. Lo peor de todo es que en este momento somos esclavos de fuerzas desconocidas que están en nuestro interior. Y nos ponen a perder lastimosamente la vida, porque gastamos torpemente nuestras energías. Bueno, vamos a ir leyendo algunas preguntitas como para que esto también sea un diálogo. Nos dice José Fernando Ruiz López, ¿a qué edad aparece el ego? Podemos decir que el ego ya empieza a manifestarse. Es alrededor de los 7 años de vida, poquito a poco, ¿no? Desde que el niño ya va perdiendo esa inocencia, pero a los 7 años de vida ya se ha formado, como veíamos en la clase número 2, la falsa personalidad, la que es el sustento del ego, y ya él se empieza a expresar. Nos dice Edgar Lugo, gracias por la conferencia, saludos desde Pitalito, Huila. Bueno, también muchas gracias a ti. Muchas gracias a las personas que se están uniendo, porque en realidad vemos siempre muy buena recepción y participación. Bueno, si van teniendo inquietudes, conclusiones, las pueden seguir haciendo por el chat, porque en realidad solo nos anima el anhelo de poder entregar esta gran sabiduría de los grandes maestros de conciencia despierta que nos han legado estos conocimientos, decirles que sigan adelante, no solamente en este curso, sino en ese estudio psicológico, preguntarle, como vuelvo y repito, a esa lista, cuáles son en mí los de mayor manifestación. ¿Ve? Nos dice, por ejemplo, el señor Agredo, ¿será que el ego es la conciencia colectiva de este planeta y ahí estamos atrapados todos? Vamos a verlo de la siguiente manera, señor Agredo. El sistema, por ejemplo, de la moda. Uno necesita vestirse bien, dignamente, inclusive por respeto a los demás. Sí, y por llevar una vida digna uno. Pero el que cae en el sistema de la moda es porque tiene el yo de la vanidad, del orgullo. Y así no tenga sino un sueldo mínimo en un país, es capaz de invertirle ese sueldo mínimo, por ejemplo, hablemos acá en Colombia, de 700, 800 mil pesos, en un solo pantalón por aparentar, o en un celular de alta gama, así se muera de hambre todo ese mes. Parece increíble, pero así es. Porque está en el sistema de la moda. Entonces, los yoes del orgullo, señor Agredo, en masa, el del uno, el del otro, el del otro, el del otro, y así multiplicado por los 7.000 millones de seres humanos, crea ya un sistema, pero es el producto de muchos y miles de yoes que están en la psiquis humana. Hablemos del sistema monetario. Necesitamos la economía, necesitamos comprar nuestros alimentos, devengar un sueldo, etcétera, etcétera. Pero cuando ya somos esclavos del sistema es porque el yo de la codicia en ese momento está manifestando con bastante intensidad en millones de seres humanos
y se crea un sistema. El sistema, vamos a decir así, laboral, igualito. El hombre no tiene que ser esclavo de sus labores, sino las labores o su trabajo, ser un medio para llegar a un fin. Pero el fin en este momento está haciendo el trabajo. Y el medio, el hombre, para alimentar un sistema y no valerse de él para tener, por ejemplo, una independencia económica. Entonces, quien es esclavo de esas fuerzas psicológicas es esclavo también de los sistemas afuera. No podemos romper los sistemas afuera si somos esclavos de nuestros propios yoes, que es nuestro propio sistema de tipo psicológico. Nos dice Edgar Lugo, ¿cómo le quitamos la energía al ego? Cuando nos autoobservamos, señor Lugo, muy buena pregunta. Cuando percibimos con el sentido de la autoobservación, aquella clave del observador observado, que hay un yo de la ira que se quiere manifestar, nos callamos la boca. Cuando hay un yo de la lujuria que se quiere manifestar, contenemos esa acción negativa. Así con la codicia, con la gula, con la pereza. Si tiene pereza, levántese de la cama. Sí, así de sencillo. Enfrentando la situación y no haciendo lo que el ego nos manda hacer. Solamente así podremos empezar a dejar de ser marionetas. Ya posteriormente, que es en la clase del día lunes, mucha atención a esto, vamos a enseñar el día lunes la meditación para la muerte del ego. Ada Pérez, saludos. Vamos a enseñar la meditación para la retrospección, ya que es una práctica maravillosa de tipo psicológico entre el lunes y el miércoles. Vamos a dar esa práctica. Mucha atención a eso. César Gómez Correa, un libro adicional como complemento. Les vamos a publicar hoy, y voy a anotarlo antes de que se me olvide. Les voy a publicar el enlace para que los demás se puedan unir a los nuevos grupos de primera cámara. Y les voy a enviar psicología revolucionaria, ¿ya? Lo vamos a publicar ahora en la lección número 6. Lo van a poder encontrar allí. Bueno, entonces, la necesidad de trabajar psicológicamente nuestros defectos para dejar de ser máquinas al servicio del ego. Esta es una gran conclusión a la que podemos ir llegando. Dejar de ser máquinas. Y bueno, de esta manera hemos culminado con las diapositivas en espera de que algo mucho se haya podido entender de esta conferencia. Por acá hay algunas otras preguntitas que me parecen muy interesantes. Dice Julián David, entonces en el mundo muy pocas personas son esencia. El resto hemos vivido controlados por los yoes o demonios que se manifiestan dependiendo la situación. Durante el día muchos salen a actuar. Es una triste realidad, Julián, pero afortunadamente ya estamos cayendo en cuenta de esa situación. Porque el que sabe en este momento que ha estado en la ignorancia, ya empieza a salir de la ignorancia. No la ignorancia de no ser un letrado, de no saber leer y escribir o no tener una carrera profesional. El que pueda hacerlo lo hace y le va a ayudar mucho en la vida, si es su vocación. Pero nos estamos refiriendo a la ignorancia del desconocimiento de esas fuerzas desconocidas en nuestro interior. Una persona que no conoce cuáles son los yoes que tiene y que le han venido amargando tanto la vida en esta existencia, ha perdido su vida miserablemente, dice el maestro Samael. Dice, trágica es la vida que muere de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su propia existencia. ¿Para qué vive? ¿Y cuáles son esos yoes que tiene que eliminar?
porque ellos son los causantes del sufrimiento humano. Nos dice Nani Monzón, una persona viviendo como un ermitaño puede estar sufriendo del ego por solo querer estar y vivir aislado de la sociedad. Claro que sí. Es que el problema no está en vivir en la ciudad o en el campo. El problema lo lleva uno en la psiquis, en el ego. El ego se puede aplacar por allá porque las piedras no le van a sacar el mal genio o no le van a sacar la piedra también, como decimos acá en Colombia. ¿Verdad? Pero vuelva a la ciudad, vuelva a la convivencia y tarde que temprano ese yo, si no se eliminó, vuelve al ruedo, vuelve y se manifiesta. Maida Puelo, ¿se entiende? Todo perfecto. Bueno, muchas gracias a usted, Maida, por el comentario. Nos dice José Bruno, yo creo que el orgullo me afecta en ocasiones. Esto afecta alguno de los puntos del cuerpo que mencionó. Claro que sí. El orgullo, mira, por ejemplo, cuando la persona dice, le ofenden y se toca el corazón, se toca el pecho y dice, me heriste en mi alma. ¿Cuál alma? Sinceramente, al ego le hirió. ¿Ya? Porque esa esencia la que tenemos, alma se tiene que crear. Entonces, cuando la persona dice, me heriste en mi dignidad, es el ego muchas veces. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta todo lo que estamos hablando. Bueno, a ver acá, de Yuri Mora, la respiración consciente nos ayuda. Bueno, a calmarnos un poco. Magda Poleo, actualmente el ego ya se empieza a expresar en el niño de acuerdo a la personalidad que va aprendiendo de acuerdo a cada familia. Claro que sí. Jorge Murillo Díaz, ¿por qué uno como ser, sabiendo que te vas a arrepentir de lo que estás diciendo, no te puedes detener? Porque tiene conciencia, pero le falta voluntad, Jorge. Se está autoobservando y sabe que ahí está el ego, pero le falta voluntad. Y necesitamos desarrollarlo. Cuando la persona se sienta que no puede contener la fuerza de un ego, presione el coxis, como lo hicimos en la vocalización, e inhale. Y retenga allí la respiración durante 5 segundos. Y exhale por la boca. Y si es necesario, lo hace 3 veces. Presiona el coxis, retiene, exhala. Y de esa manera les aseguro que se va conteniendo la persona. Eso se llama muerte de los defectos psicológicos en marcha. Esa es una clave de oro la que acabamos de dar. Así que, Jorge, hay que tomar en cuenta esto que estamos diciendo. Bueno, nos dice César que nos vamos conociendo en verdad. Lo felicito porque, bueno, ese es el objetivo de esta conferencia y de estos temas. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Solo me resta decirles que vamos a continuar entonces el próximo lunes con la conferencia número 7, que se titula El mundo de las relaciones. Es una conferencia muy bonita. Nos va a hablar de cuál es la relación más importante de todas las relaciones humanas que existen. Y en esta semana que viene está la práctica de la meditación para la muerte psicológica, para el conocimiento del ego. Y de esa manera podemos nosotros avanzar muchísimo en este trabajo. Lógicamente, este curso es un abrebocas, como se dice coloquialmente. Es una introducción, es la cámara básica de la gnosis. Ya lo que es la cámara avanzada y la segunda cámara, donde ya pasas a ser miembro de la gnosis, de la institución gnóstica como tal, es lo que se viene. Pero eso ya sería pues el curso presencial con los que se estén certificando y cumplan con la verificación de cada clase. Entonces, por favor, les recomendamos que vayan al segmento de unidades. El que no se ha inscrito, primero hágalo a través del formulario del enlace que tenemos al inicio del grupo, ¿no? En conversación, lo primero que aparece, ahí es el enlace de inscripción. Y después, entonces, ya puede ir verificando cada clase que va recibiendo e ir resolviendo los exámenes. Muchísimas gracias. Les mando un saludo desde acá, desde el departamento del Tolima, acá en Colombia, para los que son de otros países.
Y un gran abrazo, que espero que estas enseñanzas todos nosotros las tomemos en cuenta y las tengamos presentes para poder hacer de nuestra vida algo más y sobre todo algo mejor. Nos preguntan una última inquietud, siempre a las 7 p.m. Sí, lunes y viernes 7 p.m. Cuando no podamos el miércoles a las 7, lo hacemos a las 8, porque también tengo una reunión todos los miércoles a las 7, entonces me disculparán, lo haríamos a las 8 cuando puedo en vivo. Cuando no, les mando un pregrabado de práctica sí o sí a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, que descansen, que pasen buena noche. Hasta pronto.